Las dos bodas. Un cuento de Thomas Hardy. Se decía a menudo, y se suponía con más frecuencia aún, que Baptista Trudchen era una joven sin apenas emociones ni carácter. No había nada en ella digno de amar, ni nada que provocara odio. Así opinaba la mayoría. Que mostraba pocas cualidades definidas era cierto. Los colores y matices que los eventos cambiantes pintan en los rostros de las mujeres activas eran en vano buscados en el suyo. Pero las aguas tranquilas corren profundas, y en los años de su primera juventud no había ocurrido ninguna crisis que demostrara lo que yacía oculto en su interior como el metal en una mina. Ella era hija de un pequeño granjero en St. Mary's, una de las islas del Lyoness, más allá de Off Wessex, quien había gastado una considerable suma, según lo que ahí se entendía por tal, en su educación, enviándola al continente durante 2 años. A los 19 años ingresó en el Colegio de Formación para Maestras y a los 21 fue nombrada para una escuela en el campo, cerca de Tours-upon-Sea, a donde se trasladó después del examen y las vacaciones de Navidad. Pasaron los meses, del invierno a la primavera y al verano, y Baptista se aplicó a sus nuevas tareas lo mejor que pudo, hasta que transcurrió un año sin acontecimientos destacables. Entonces, un aire de abstracción impregnó su actitud al caminar de un lado a otro, 2 veces al día, y mostró los rasgos de alguien que tenía algo en la mente. Una viuda, llamada la señora Wise, en cuya casa Baptista Trudchen había sido alojada con una sala y un dormitorio hasta que se construyera la casa de la escuela, notó este cambio en el comportamiento de su joven inquilina. Y finalmente se atrevió a presionarla con algunas preguntas. «No tiene nada que ver ni con el lugar ni con usted», dijo la señorita Trudchen. «¿Entonces es el sueldo?» «No, tampoco es el sueldo». «Entonces, ¿es algo que ha sabido de casa, querida?» Baptista guardó silencio unos momentos. «Es el señor Hedegan», murmuró, «a quien solían llamar David Hedegan antes de que se hiciera rico». «¿Y quién es ese señor Hedegan que solían llamar David?» «Un viejo soltero en St. Mary's, sin ningún familiar, que vive a tiro de piedra de la casa de mi padre. Cuando era niña solía sentarme en sus rodillas y decir que algún día se casaría conmigo. Ahora que soy mujer, la broma se ha vuelto seria y él está empeñado en cumplirla. Y mi padre y mi madre dicen que no puedo hacer nada mejor que casarme con él». «¿Tiene dinero?» «Sí, es el hombre más rico que conocemos, como amigo y vecino». «¿Cuánto mayor dijiste que era que tú?» «No lo dije, pero al menos 20 años. Y además, es un hombre desagradable, tal vez». «No, no es desagradable». «Bueno, hija, lo único que puedo decir es que deberías resistirte a un compromiso si no te agrada. Espero que estés cómoda aquí, en mi humilde casa. Todo el pueblo te quiere, y no había estado tan alegre desde que mi pobre marido me dejó para ganarse sus alas, como lo he estado contigo como inquilina». La maestra aseguró a su casera que le devolvía el cariño. «Pero aquí está mi dilema», le dijo además. «No me gusta dar clases». «Ah, ¿estás sorprendida? ¿No lo sospechaba?» «Eso es porque he ocultado mis sentimientos». «Pues bien,
Sencillamente odio la escuela. No me gustan los niños. Son criaturas desagradables y fastidiosas, a quienes nada les alegraría más que saber que te has caído muerta. Y aún así lo soportaría si no fuera por el inspector. Durante 3 meses antes de su visita no dormí bien, y el comité del consejo siempre está cambiando el reglamento. Así que nunca sabes qué enseñar y qué dejar sin enseñar. Creo que mis padres tienen razón. Dicen que nunca destacaré como maestra si odio tanto el trabajo, y que por eso debería establecerme casándome con el señor Hedegan. Entre tú y yo, me agrada más él que la escuela, pero no me agrada lo suficiente como para querer casarme con él. Estas conversaciones, una vez iniciadas, continuaron día tras día, hasta que finalmente la amiga anciana y casera de la joven se inclinó por la opinión de los padres de la señorita Truten. Considerándolo todo, la inestabilidad del trabajo, el esfuerzo, la aversión natural de Baptista por la enseñanza, declaró que lo mejor sería aceptar lo que el destino ofrecía y sacar lo mejor de la situación casándose con el viejo vecino y próspero amigo de su padre. Llegaron las vacaciones de Pascua, y Baptista fue a pasarlas, como de costumbre, en su isla natal, viajando en tren hasta Off Wessex y cruzando en barco desde Penzas. Cuando regresó a mediados de abril, su rostro mostraba un aspecto más sereno. ¿Y bien?, dijo expectante la señora Weiss. He aceptado que sea mi marido, dijo Baptista con tono despreocupado. Dios sabrá si será para bien o no, pero he aceptado. Así que el asunto está zanjado. La señora Weiss la felicitó, pero Baptista no tenía ganas de hablar mucho del tema, así que rara vez se aludía a él entre ambas. Sin embargo, entre otras cosas, le fue repitiendo a la viuda con comentarios lacónicos que la boda era realmente inminente, que estaba prevista para el verano y que había avisado de su baja en la escuela para las vacaciones de agosto. Más adelante, anunció con más precisión que su matrimonio tendría lugar inmediatamente después de su regreso a casa, a principios del mes mencionado. Ahora mantenía correspondencia regular con el señor Hedegan. Sus cartas eran vistas, al menos por fuera y en parte por dentro, por la señora Weiss. Si hubiera leído más de su contenido que las frases ocasionales que Baptista le mostraba, habría notado que la escritura áspera y oxidada del prometido de la señorita Trotton transmitía poco más que detalles sobre la futura organización doméstica y sus preparativos para la misma, con innumerables «querida mía», salpicados sin conexión, para mostrar la profundidad de su afecto sin las molestias de la sintaxis. Era finales de julio, seco, demasiado seco, incluso para la estación. Las delicadas hierbas y hortalizas que crecían en esta zona privilegiada del reino sabían más al agua de regadera que a la humedad fresca y pura del cielo. Las maletas de Baptista ya estaban hechas, y una mañana de sábado partió en una calesa hacia la estación, y de ahí en tren a Penzas, desde cuyo puerto debía, como de costumbre, cruzar el mar directamente hacia su hogar y convertirse en esposa del señor Hedegan el miércoles de la semana siguiente. Pudo haber regresado una semana antes, pero aunque el día de la boda se acercaba y las amonestaciones estaban publicadas, retrasó su partida hasta el último momento, diciendo que no era necesario que estuviera mucho tiempo en casa antes del enlace. Como el señor Hedegan era mayor que ella, decía, se casaría con su sombrero de verano ordinario y un vestido de seda gris, y no había preparativos que hacer que no hubiesen sido ya ampliamente resueltos
por sus padres y su futuro esposo. A su debido tiempo, tras un viaje caluroso y tedioso, llegó a Penzance. Ahí tomó un refrigerio y luego se dirigió al muelle, donde se enteró, para su sorpresa, de que el pequeño vapor que hacía el trayecto entre la ciudad y las islas había zarpado a las 11 de la mañana. La hora habitual de salida por la tarde había sido adelantada a causa de las nieblas que habían prevalecido durante varios días al atardecer, haciendo peligrosa la navegación al anochecer. Siendo sábado, no habría otro barco hasta el martes, y era evidente que tendría que permanecer ahí durante 3 días, a menos que sus conocidos consideraran oportuno enviar una de las lanchas de vela de la isla a recogerla, lo cual no era muy probable, ya que la distancia por mar era de casi 40 millas. Sin embargo, Baptista ya había quedado retenida en Penzance en otras ocasiones, ya fuera por mal tiempo u otras razones similares, y por tanto no se alarmó en lo personal. Pero dado que su boda era el miércoles siguiente, el retraso era ciertamente muy inoportuno, ya que dejaría menos de un día de margen entre su llegada y la ceremonia nupcial. Aparte de esta incomodidad, no le molestaba demasiado el contratiempo. De hecho, era curioso ver lo poco que le afectaba. Tal vez no sería exagerado decir que aunque iba a realizar el acto más decisivo de su vida con toda voluntad, experimentaba un alivio indefinible por el aplazamiento de su encuentro con Hedegan. Pero su actitud, tras enterarse del impedimento, fue tranquila y contenida, casi hasta la pasividad, lo cual se demostró en el momento en que recibió la noticia de que el vapor había partido, cuando respondió «Ah» al mozo de equipaje con una frialdad tal que él casi se sintió decepcionado por su falta de decepción. La cuestión ahora era si debía volver con la señora Wise al pueblo de Devonshire o esperar en la ciudad donde había llegado. Habría preferido regresar, pero la distancia era demasiado grande. Además, habiendo abandonado el lugar de manera definitiva y algo dramática para convertirse en novia, volver, aunque fuera por poco tiempo, habría sido un tanto humillante. Dejó entonces sus maletas en la estación y su siguiente preocupación fue conseguir un alojamiento decente, o más bien elegante, en el popular balneario que tenía ante sí. Con este propósito recorrió la ciudad, en la cual, aunque había pasado por ella media docena de veces, era prácticamente una desconocida. Encontró una habitación adecuada sobre una frutería. Ahí se instaló y se repuso del viaje. Una temprana taza de té le animó el ánimo y salió a explorar. Siendo maestra, evitó mirar las escuelas, y teniendo una especie de relación profesional con los libros, evitó mirar las librerías. Pero cansada de las demás tiendas, se dedicó a inspeccionar las iglesias. No es que a ella personalmente le interesaran mucho los edificios eclesiásticos, pero los turistas los visitaban y ella haría lo mismo, un gesto por el que nadie la habría juzgado particularmente original, a diferencia de otros que más tarde demostraría poseer. Las iglesias pronto la agobiaron. La de Santa María no era ni antigua ni nueva. La de San Paul era completamente nueva, y no pudo encontrar otras. Aún así, la ciudad y los paseos en esta tierra de fresas, sede de flores y frutas tempranas de Inglaterra, eran entonces, como siempre, atractivos. De las calles más pintorescas pasó a Barbican Street, el muelle y el puerto, y observó a los hombres trabajando ahí, cargando y descargando como en los tiempos de los fenicios.
¿No eres baptista? Sí, eres baptista. Las palabras fueron pronunciadas a su espalda. Al girarse dio un respingo, y por un momento se sintió confundida, incluso agitada. Luego dijo con su habitual tono inexpresivo: «Ah, ¿de verdad eres tú, Charles?». Sin responder de inmediato, y con una media sonrisa, el recién llegado la examinó con la mirada. Había mucha crítica y algo de resentimiento, incluso de mal genio en sus ojos. «Me voy a casa», continuó ella, «pero he perdido el barco». Él apenas pareció captar el sentido de su explicación. Tan concentrado estaba en su examen crítico. ¿Sigues enseñando? ¡Qué buena maestra debes de ser, Baptista! Seguro, dijo con un ligero matiz de sarcasmo que no le pasó desapercibido a ella. Sé que no soy nada del otro mundo, le respondió. Por eso lo he dejado. Ah, ¿lo has dejado? Me asombras. Odio la profesión. Quizá es porque yo también estoy en ella. Ah, no, no es por eso. Pero voy a empezar una vida completamente distinta. Me voy a casar la próxima semana con el señor David Hedegan. El joven, aunque estaba armado de un orgullo cínico natural y una gran pasión, se estremeció ante esa respuesta inesperada a pesar de todo. ¿Quién es el señor David Hedegan?, preguntó, con la mayor indiferencia que pudo aparentar. Ella le informó que el portador de ese nombre era un comerciante general de Giantstown, en Saint Marie, el vecino más cercano y el amigo más antiguo de su padre. Entonces, ¿no te volveremos a ver en tierra firme?, preguntó Charles, el maestro. Oh, no lo sé, respondió la señorita Trudchen. Aquí termina la carrera entonces, la carrera de la bella del internado al que tu padre fue tan tonto como para enviarte, la esposa de un comerciante general en las Islas Scilly. Vas a vender libras de jabón y paquetes de chinchetas, o barras enteras de sustancia jabonosa y clavos enormes de 10 peniques. ¿No se dedica a algo tan pequeño como eso?, dijo ella, casi suplicante. Tiene barcos, aunque sean bastante pequeños, pero los tiene. Oh, bueno, es casi lo mismo. Vamos, sigamos caminando. Es aburrido quedarse quietos. Siempre pensé que fracasarías en la enseñanza. Continuó cuando ella obedeció y comenzaron a caminar. Nunca mostraste talento para eso. Me recuerdas mucho a esas mujeres que creen que serán grandes actrices solo porque tienen una cara bonita y olvidan lo que se necesita, que es saber actuar. Pero te diste cuenta de tu error, ¿no? No te burles de mí, Charles. Era notable que el tono del joven maestro no le provocara enojo ni una respuesta apasionada. Muy por el contrario, había una lágrima en sus ojos. ¿Cómo es que estás en Penzance?, le preguntó. No me burlo de ti, digo la verdad, puramente como amigo, como lo haría con cualquiera a quien le deseara lo mejor. Aunque dicho sea de paso, hasta tendría excusas para burlarme. ¡Qué prisa tan terrible has tenido! Odio a una mujer que tiene tanta prisa. ¿Qué quieres decir con eso? Pues
con ser la esposa de alguien, de quien sea. Mejor eso que no ser esposa de nadie. No pudiste esperar por mí. Oh, no. Bueno, gracias a Dios, estoy curado de todo eso. ¡Qué cruel eres!, dijo ella con amargura. ¿Esperarte? ¿Qué significa eso, Charlie? ¿Nunca diste señales de que hubiera algo por lo que esperar? ¿Algo especial entre nosotros? Vamos, Baptista, vamos. Lo que quiero decir es que nunca dijiste nada concreto, protestó ella. Supongo que te gustaba un poco, pero a mí me parecía solo un pasatiempo para ti y que nunca tuviste intención de hacer un compromiso serio. Eso es justo lo que pasa. Ustedes, las chicas, esperan que un hombre tenga intenciones serias desde la primera mirada. Ningún hombre, cuando empieza a interesarse por una mujer, tiene ya en mente un plan definido de compromiso o matrimonio, a menos que busque un matrimonio vulgar y por interés. Sin embargo, yo sí tenía al final la intención de un compromiso serio, como tú lo llamas, ya que estamos en eso. Pero nunca lo dijiste, y un cortejo indefinido pronto daña la posición y la reputación de una mujer, más rápido de lo que piensas. Baptista, declaro solemnemente que en 6 meses te habría pedido que te casaras conmigo. Ella siguió caminando en silencio, con la mirada baja, y parecía muy incómoda. Al poco tiempo él le dijo: ¿habrías esperado por mí si lo hubieras sabido? A lo que ella susurró con una tristeza profunda: sí habría esperado. Siguieron caminando en silencio, pasando por uno de los hermosos paseos a las afueras del pueblo, sin prestar atención ni al pasaje ni al lugar. Su hombro y el de ella casi se tocaban, y él le rodeó ligeramente el brazo con los dedos, sin ejercer presión ni impulso, pero el gesto parecía decir: ahora te tengo, y mi voluntad debe ser la tuya. Volviendo a una pregunta que ella le había hecho antes, dijo: solo he bajado aquí un par de días desde la escuela cerca de Truro, antes de irme al norte por el resto de mis vacaciones. He visto mis parientes en Redruth hace poco, así que no voy a ir ahí esta vez. Qué poco imaginé que te encontraría. Qué diferentes serían las circunstancias si en lugar de separarnos de nuevo, como debemos hacerlo en media hora o algo así, posiblemente para siempre, tú fueras ahora mi esposa y estuviéramos por irnos juntos en nuestro viaje de luna de miel. Ah, bueno, así de irónica es la vida. Ella se detuvo de repente. Debo regresar ahora. Todo esto es demasiado doloroso, Charlie. No estás en un estado de ánimo amable hoy. No quiero herirte. Sabes que no, le dijo con más suavidad. Es solo que esto que vas a hacer me exaspera. Ojalá no lo hicieras. ¿El qué? Casarte con él. Ya está. Ahora te he mostrado mis verdaderos sentimientos. Ya no puedo echarme para atrás, dijo ella. ¿Por qué?, preguntó él, abandonando el tono despreocupado y dominante que había usado hasta entonces, y volviéndose serio, aunque aún le sujetaba el brazo, como si fuera suya, una pertenencia que podía levantar o dejar a voluntad.
Nunca es demasiado tarde para romper un compromiso si este te resulta desagradable. Ahora voy a decirte algo, y es la verdad. Desearía que te casaras conmigo en lugar de con él. Incluso ahora, en el último momento, aunque me hayas tratado tan mal. Oh, eso no es posible. No puedo ni pensarlo, respondió apresuradamente, sacudiendo la cabeza. Cuando llegue a casa todo estará preparado. Ya está todo preparado. Las cosas para la fiesta, los muebles, el traje nuevo del señor Hedegan, todo. Necesitaría el valor de un león tropical para llegar ahí y decir que no voy a cumplir mi promesa. Entonces vete, en nombre del cielo, pero no habría necesidad de que volvieras a casa a enfrentarte con ellos en ese modo. Si nos casáramos, tendría que ser de inmediato, en este mismo momento, o no lo haríamos nunca. No consideraría digno tu afecto a menos que aceptaras volver conmigo a Truro esta misma noche, donde podríamos casarnos por licencia el lunes por la mañana. Y entonces ningún señor David Hedegan ni nadie más podría apartarte de mí. Pero debo tomar el barco del martes para volver a casa, titubeó. ¿Qué pensarían si no aparezco? Podrías volver a casa en ese barco igualmente. La única diferencia sería que yo iría contigo. Podrías dejarme en el muelle donde me pondría a fumar, mientras tú ibas a ver a tu padre y a tu madre en privado. Podrías entonces contarles lo que habías hecho y que yo estaba esperando no muy lejos, que soy un maestro de escuela con una posición bastante buena y un joven a quien conociste cuando estabas en el colegio de formación. Entonces me presentaría con decisión y ellos verían que no había vuelta atrás. Y así no sufrirías una miseria de por vida siendo la esposa de un vejestorio desdichado que no te gusta en absoluto. Ahora, sinceramente, ¿no es a mí a quien prefieres, Baptista? Sí eres. Entonces haremos lo que digo. Ella no pronunció una afirmación clara, pero que aceptó la novedosa proposición en algún momento de ese paseo, se hizo evidente por lo que ocurrió poco después. Una empresa de tal magnitud requería, en efecto, menos palabras que reflexión. Lo primero que hicieron para llevarla a cabo fue regresar a la estación de tren, donde Baptista sacó de su equipaje un pequeño baúl con lo necesario para unos días, que en todo caso habría requerido tras perder el barco. Esa misma tarde viajaron en tren hasta Truro. Charles Stowe, así se llamaba el maestro, pese a su indiferencia desdeñosa hacia muchas cosas, era muy cuidadoso con las apariencias y realizó el trayecto por separado, aunque en el mismo tren. Le indicó dónde podía alojarse en la ciudad y con un simple gesto distante, a modo de saludo provisional, se marchó a su hospedaje y a ocuparse de la licencia. El domingo ella lo vio por la mañana al otro lado de la nave de la procatedral. Por la tarde pasearon juntos por el campo, donde él le dijo que la licencia estaría lista al día siguiente y que sería válida para el día posterior, cuando podrían casarse tan pronto después de las 8 como desearan. Su cortejo, así reanudado tras un intervalo de 2 años, fue tan impetuoso, incluso violento como breve. Al día siguiente se ultimaron los preparativos. Su acuerdo era realizar la ceremonia lo antes posible por la mañana,
para partir de inmediato a Penzance y llegar a tiempo para la salida del barco ese mismo día. Fue por insistencia de Baptista que Stowe accedió a hacer todo el viaje a Scilly de una sola vez, por tierra y agua, y no detenerse en Penzance. Parecía agobiada por el temor a demorar la confrontación con sus padres tras ese gran acto de desobediencia. Afrontar las dificultades al otro lado del agua, en cuanto las hubiese creado, era sin embargo un camino que deseaba más Baptista que su prometido, aunque esta vez él cedió. A la mañana siguiente, el día amaneció tan brillante y cálido como los anteriores. A las 6 parecía casi mediodía, como suele ocurrir en esa parte de Inglaterra durante el verano. A las 9 ya eran marido y mujer. Hicieron las maletas y partieron en el primer tren tras la ceremonia. Y durante el viaje discutieron detalladamente qué debía decir ella al encontrarse con sus padres, con Charles dictando el tono de cada frase. Viajaron tan temprano por la ansiedad de ella que al llegar a Penzance aún les quedaban casi 2 horas antes de la salida del vapor. Baptista se mostraba sumamente renuente a pasear por las calles del balneario con su esposo, hasta que, como se dijo, la familia de Giantstown supiera por ella misma el curso inesperado de los acontecimientos. Era muy posible, incluso probable, que algún habitante de Scilly estuviera merodeando por ahí, o incluso hubiese cruzado el mar para buscarla. Encontrarse con alguien conocido y tener que responder a preguntas incómodas sobre el extraño joven a su lado, antes de haber hecho su anuncio bien formulado, en el momento y lugar adecuados, era algo que no podía contemplar con tranquilidad. Así que en vez de mirar escaparates o el puerto, se dirigieron un poco hacia la costa. El calor de la mañana era ya intenso. Subieron a unos acantilados, y mientras estaban sentados ahí, contemplando el monte de San Miguel y otros lugares, Charles le dijo que pensaba bajar a la playa, a sus pies, para darse un chapuzón en el mar. A Baptista no le entusiasmaba mucho la idea de quedarse sola. Le parecía triste, pero él le aseguró que no tardaría más de un cuarto de hora como mucho. Y ella asintió pasivamente. Él bajó, desapareció, volvió a aparecer y miró hacia atrás. Luego prosiguió y se desvaneció, hasta que como una figurita de cera, ella lo vio salir de la hondonada que lo ocultaba, cruzar la franja blanca de espuma y entrar en la masa ondulante de azul. Una vez en el agua, pareció menos dispuesto a apresurarse que antes. Permaneció mucho tiempo, y como ella a esa distancia no podía valorar ni su destreza ni su torpeza, apartó la mirada del lugar y se fijó en la silueta quieta del monte de San Miguel, ahora de un hermoso tono gris. Su ansiedad por la hora de salida y por afrontar cuanto antes los próximos acontecimientos que tendría que manejar lo mejor posible, la sumieron en un ensueño. Ya era martes. Llegaría a casa por la tarde. Una hora muy tardía, dirían. Pero como el retraso era un accidente puro, aún considerarían practicable su matrimonio con el señor Hedegan al día siguiente. Entonces Charles tendría que salir del anonimato. Era una empresa terrible, y casi se arrepentía de su audacia al casarse tan apresuradamente esa mañana. La ira de su padre sería demoledora, los reproches de su madre amargos, y tal vez Charles respondería con vehemencia, y eso causaría un distanciamiento hasta la muerte. Obviamente no había habido alarma por ella en San Maurice, o alguien habría cruzado el mar para buscarla. En una carta escrita al comienzo de la semana,
Había mencionado la hora a la que pensaba salir de su escondite en el campo, y a partir de eso, sus familiares probablemente dedujeron que con ese horario corría el riesgo de perder el barco del sábado. Lo había perdido, y como consecuencia, estaba sentada ahí, en la costa, como la señora de Charles Stowe. Esto la devolvió al presente, y apartó la mirada de la silueta del monte de San Miguel para buscar la figura de su esposo. Por lo que podía distinguir, ya no estaba en el mar. Entonces estaría vistiéndose. Con solo moverse unos pasos, podía ver dónde estaban sus ropas, pero Charles no estaba junto a ellas. Baptista volvió a mirar el agua, desconcertada, como si sus sentidos fueran víctimas de un truco de manos. No se veía ni una mota, ni una forma que se asemejara a la cabeza o el rostro de un hombre. A esas alturas ya estaba alarmada, y su alarma se intensificó cuando percibió, un poco más allá del lugar donde su esposa se había bañado, un área pequeña del mar cuya superficie difería de la del resto de la extensión, como la vegetación tosca de una mancha sucia en un prado difiere del verde fino del resto. En otras partes parecía ondulante, pero ahí se mostraba vermiculada y abultada, y sus experiencias marinas le sugirieron de inmediato que dos corrientes se encontraban en ese lugar, causando una turbulencia. Descendió tan rápido como sus temblorosas piernas se lo permitieron. El camino hacia abajo era terriblemente largo, y antes de llegar al montón de ropa, se le ocurrió que después de todo, sería mejor correr primero en busca de ayuda. Apresurándose en dirección lateral, se internó hacia el interior, hasta que se topó con un hombre, y poco después con otros dos. A ellos les exclamó: «Creo que un caballero que está bañándose está en peligro. Ya no lo puedo ver como antes. ¿Podrían, por favor, correr y ayudarlo, si son tan amables?» No pensó en volverse para mostrarles el lugar exacto, indicándolo vagamente con la mano y continuando su camino con la idea de conseguir más ayuda. Cuando creyó, en su debilidad, haber llevado la alarma lo suficientemente lejos, se dio la vuelta y arrastró su cuerpo de regreso. Antes de llegar al lugar ya temido, se encontró con uno de los hombres. «No podemos ver nada en absoluto, señorita», declaró él. Al llegar a la playa, encontró que la marea había subido y no había señales de la ropa de Charlie. Los otros hombres a quienes había rogado que fueran también habían desaparecido. Debieron de ir en otra dirección, pues no los encontró de regreso. Al no encontrar nada, probablemente pensaron que su alarma era una mera conjetura y abandonaron su búsqueda. Baptista se desplomó sobre las piedras cercanas, donde Charlie se había desvestido. Ahora había mar ahí. No cabía la menor duda de que se había ahogado y su cuerpo había sido succionado por la corriente, mientras que su ropa, que yacía dentro de la marca de pleamar, probablemente había sido arrastrada por la marea creciente. Permaneció en un estupor durante algunos minutos, hasta que una sensación extraña sucedió a las percepciones anteriores, nublando su inteligencia y dejándola casi inerte físicamente. Con la desaparición física de él, los últimos 3 días de su vida juntos parecían haber sido tragados también. Su imagen, en el ojo de su mente, se desvanecía curiosamente, se alejaba cada vez más, se volvía más y más extraña,
menos real. Su encuentro y matrimonio habían sido tan súbitos, improvisados, aventurados, que apenas podía creer que hubiera interpretado su papel en un drama tan temerario. De todas las pocas horas de su vida con Charles, la parte que más insistía en volver a su memoria era su encuentro fortuito el sábado anterior, y aquellas amargas reprimiendas con que había comenzado el asalto, como podría llamarse, que la había llevado, picada en su orgullo, a una consumación inesperada. Una especie de crueldad, una autoridad imperiosa, incluso en su pasión, habían caracterizado a Charles Stowe. Como amante siempre había sido algo tirano, y bien podría decirse que la había empujado con aguijones al matrimonio. Estas reflexiones lo alejaban aún más de su vida, y entonces eran ahuyentadas por un intervalo de llanto apasionado y arrepentimiento frenético. Finalmente, volvió a la mente confundida de la joven esposa el recuerdo de que se dirigía a casa y de que el barco zarparía en 3/4 de hora. Excepto la sombrilla que llevaba en la mano, todo lo que poseía estaba en la estación esperando su viaje de regreso. Miró en esa dirección, y entrando en una de esas fases imperturbables tan comunes en ella, siguió caminando tranquilamente. Al principio se dirigió directamente a la estación, pero de repente se desvió hacia una tienda y escribió una línea anónima anunciando la muerte por ahogamiento de Charles a la única persona que alguna vez lo había escuchado mencionar como pariente. Tras enviar la nota a escondidas y con una mirada temerosa a su alrededor, pareció adquirir un terror por los acontecimientos recientes y se dirigió a la estación como si la persiguiera un espectro. Cuando llegó a la oficina, pidió el equipaje que había dejado allí el sábado, así como el baúl dejado aquella misma mañana. Todo fue llevado al barco, y ella misma lo siguió. Por rápidas que hubieran sido estas acciones, el proceso entero había sido casi automático por parte de Batista, antes de que llegara a una conclusión definida sobre qué hacer. Justo antes de que sonara la campana, escuchó una conversación en el muelle que eliminó la última sombra de duda de su mente, si es que quedaba alguna, de que era viuda de Charles Stone. Las frases eran fragmentarias, pero podía completarlas fácilmente. Un hombre ahogado, nadó demasiado lejos, era un desconocido en el lugar, gente en un bote, lo vio hundirse, no pudo llegar a tiempo. La noticia no era mucho más concreta que eso aún, aunque conviene decir de una vez por todas que la declaración era cierta. Charlie, con la excesiva confianza propia de su carácter, se había aventurado demasiado lejos para su resistencia y sucumbió en ausencia de ayuda. Su cuerpo sin vida, suspendido en ese momento en las aguas transparentes de la bahía. Su ropa, sin embargo, simplemente había sido levantada suavemente por la marea creciente y flotó hasta un rincón cercano, donde permaneció fuera de la vista de los transeúntes hasta 1 o 2 días después. En 10 minutos estaban saliendo del puerto para su travesía de 4 a 5 horas, al final de la cual ella tendría que contar su extraña historia. A medida que Penzas y todos sus paisajes circundantes desaparecían tras Mouse Hole y la isla de San Clemente, su efímero y meteórico esposo le parecía aún más una fantasía. Estaba todavía en un estado de trance tal que había pasado 1 hora en el pequeño barco antes de darse cuenta del hecho conmocionante de que el señor Hedegan, su futuro esposo, estaba a bordo con ella.
Bueno, la verdad es que no quise interrumpirte. Me imagino que no me ve o no quiere verme, dije. ¿Y cuál es la prisa? Ya me verá bastante pronto. Espero que esté bien, querida mía. Era un hombre saludable, de buen aspecto, de unos 45 años, con la complexión típica de quienes viven en los acantilados y playas de una isla oceánica. Extendió los 4/4 de su rostro en una sonrisa cordial y su mano para un apretón de igual magnitud. Ella ofreció la suya con una docilidad sorprendida y él continuó. No pude evitar venir a tu encuentro. Qué cosa más desafortunada que perdieras el barco y no vinieras el sábado. Tenía la intención de avisarte de que la hora había cambiado, pero lo olvidaron en el último momento. La verdad es que debería habértelo informado yo mismo, pero estuve tan ocupado terminando un trabajo la semana pasada para tener libre que confié en que tu padre podría atender esos pequeños detalles. Sin embargo, siendo todo tan sencillo y tranquilo como será, realmente no importa tanto cómo podría haber sido, y espero que no te haya causado muchas molestias. Ahora bien, si prefieres que no se me vea hablando contigo, si te sientes tímida ante los extraños, solo dilo. Te dejo sola hasta que lleguemos a casa. Muchas gracias, señor Hebegan. En verdad estoy un poco cansada. Él asintió con aquiescencia cortés. Se alejó de inmediato y examinó municiosamente la superficie del embudo del barco hasta que algunas pasajeras de Giantstown soltaron risitas por lo que sin duda consideraron un desaire, pues el próximo matrimonio era conocido por muchos en la isla de Santa María, aunque por nadie más allá. Baptista se sonrojó ante su sátira, lo llamó de vuelta y se obligó a conversar con él, al menos de manera mecánicamente cordial. El primer acontecimiento había sido muy distinto a lo que esperaba, y no había previsto ninguna acción para afrontarlo. Sorprendida, se dejó llevar pasivamente por las circunstancias, y así transcurrió la travesía. Era casi de noche cuando atracaron en un muelle, donde varios amigos y vecinos los esperaban. Su padre tenía una linterna en la mano. Su madre también estaba ahí, contenta de forma recriminatoria de que el retraso al fin hubiese terminado tan simplemente. La señora Truten y su hija caminaron juntas por el paseo, algo por delante de su esposo y del señor Hedegan, quienes hablaban en voz alta, audible para las mujeres a su espalda. Algunos habrían considerado a la señora Truten una buena madre, pero aunque bien intencionada, era torpe, y sus intenciones fallaban. Esto podría atribuirse en parte a la ligera sordera que padecía. Ahora, como de costumbre, la mayoría de las palabras salían de sus labios. Ah, sí, me alegra mucho, hija mía, que hayas llegado sana y salva. Todo está listo y bien dispuesto. Solo una desgracia podría impedir que te establezcas como con la gracia de Dios corresponde, casi al lado de la puerta de tu madre. Será una gran bendición, estoy segura. Y me alegro mucho ver en tus cartas que habías mantenido tu palabra sagrada. Eso está bien. Haz de tu palabra tu compromiso siempre. La señora Weiss parece una mujer sensata. Espero que el Señor haga con ella lo mismo que está haciendo contigo dentro de poco tiempo. ¿Y cómo te fue en el terrible viaje de Exeter a Penzance? Una vez que terminaste en el tren, claro. Parecía que estabas como en casa. Bueno, Baptista, compórtate con decoro y todo saldrá bien. Así, amonestada, Baptista entró en la casa, seguida inmediatamente por su padre y el señor Hedegan. Su madre había sido tan didáctica
que se sintió absolutamente incapaz de sacar a relucir los asuntos que ocupaban el centro de su mente. La habitación familiar, con su techo oscuro, la mesa bien dispuesta, las sillas contiguas, nunca había hablado tan elocuentemente de los tiempos en que aún no conocía ni había oído hablar de Charlie Stone. Subió a quitarse el abrigo. Su madre se quedó abajo contemplando la disposición de la cena y atendiendo la preparación de la comida del día siguiente, componiendo en conjunto tal surtido de pasteles, desde pasteles de pescado hasta de nabos, como no se había oído fuera del Ducado Occidental. Baptista, una vez sola, se sentó sin hacer nada, y la llamaron antes de que siquiera se quitara el sombrero. «Ya voy», gritó, poniéndose de pie de un salto y quitándose la ropa con rapidez. Se cepilló el cabello con unos toquecitos y bajó. 2 o 3 amigos del señor Hedegan y de su padre habían llegado, y expresaron su simpatía por el retraso que había sufrido. La comida fue muy agradable, excepto por Baptista. Ella deseaba privacidad y no la hubo, y contar la noticia se había convertido ya en una dificultad mayor que al principio. Todo a su alrededor, animado e inanimado, grande y pequeño, insistía en que había vuelto a casa para casarse, y no encontraba forma de decir que no. 1 o 2 personas cantaron canciones, como preludio de la melodía del día siguiente, hasta que por fin llegó la hora de dormir y todos se retiraron. Su madre, habiéndose acostado un poco antes, cuando Baptista se encontró de nuevo sola en su habitación, la situación seguía igual. Había llegado con mucho que decir y no había dicho nada. Ahora comenzaba a quedarle claro, incluso a ella misma, que estando Charles muerto, no tenía suficiente determinación dentro de sí para revelar una verdad que, de haber él vivido, se habría impuesto por sí sola. Y así, con el paso de la medianoche, llegó el cambio de balanza. Su historia quedaría sin contar. No es que en general pensara que lo mejor era no intentar contarla. Es que no podía hacerse cargo de un asunto tan explosivo. Cancelar la boda ahora causaría una conmoción en el pueblo poco menos que volcánica. Débil, cansada y aterrorizada como había estado por las aventuras del día, no podía convertirse en la autora de semejante catástrofe. Pero, ¿cómo rechazar a Hedegan sin decir la verdad? Realmente le parecía que su matrimonio con el señor Hedegan estaba a punto de llevarse a cabo como si nada hubiera ocurrido entre medio. Llegó la mañana. Los acontecimientos de los días anteriores estaban ahora separados de su existencia, presente por el escenario y el sentimiento más completamente que nunca. Charles Stone se había convertido en un ser especial del cual, debido a su carácter, tenía un recuerdo más temeroso que amoroso. Baptista podía oír, al despertar, que sus padres ya estaban en movimiento abajo, pero no se levantó hasta que la voz un tanto áspera de su madre resonó por la escalera, como había hecho la noche anterior. «Baptista, vamos, ya es hora de moverse. El hombre estará aquí, si Dios lo permite, en 3/4 de hora. Ya ha pasado 1 minuto o 2, y dice que va a la iglesia a ver si todo está listo». Baptista se levantó, miró por la ventana y tomó el camino más fácil. Cuando emergió de las regiones superiores, estaba vestida con su nuevo vestido de seda y sus mejores medias, con una chaqueta de lino encima del primero para desayunar, y sus zapatillas comunes sobre las medias, para no estropear las nuevas en los terrenos ásperos de la casa. No es necesario extenderse demasiado sobre esta parte de la mañana. No reveló nada y se casó con Hedegan.
como había prometido en aquel día señalado de agosto. El señor Hedegan perdonó la frialdad en el comportamiento de su esposa durante y después de la ceremonia nupcial, plenamente consciente de que había habido una considerable reticencia por parte de ella para aceptar ese acuerdo entre vecinos. Y como filósofo de larga trayectoria, sosteniendo que fuera cual fuera la actitud de Baptista ahora, las condiciones serían probablemente muy similares dentro de 6 meses a las que regían entre otras parejas casadas. Un sobresalto absolutamente inesperado sacudió la mente apática de Baptista 1 hora después del servicio. Estaban casi terminando la comida del mediodía cuando el ahora esposo le dijo a su padre: «Pensamos salir hacia las 2, y con esta brisa tan favorable, llegaremos al nuevo muelle de Penzance como a las 6, por lo menos». «¿Qué? ¿Vamos a Penzance?», dijo Baptista. «No sabía nada de eso». «¿No se lo dijiste?», preguntó su padre a Hedegan. Resultó que debido al retraso en su llegada, esta propuesta también, entre otras cosas, no le había sido mencionada en el apuro, salvo como una sugerencia general hecha algún tiempo atrás de que irían a algún lugar. Hedegan había imaginado que cualquier paseo sería agradable, y uno al continente el más agradable de todos. Ella se mostró tan angustiada ante el anuncio que su marido se ofreció de buena gana a cancelarlo, aunque no había tenido vacaciones fuera de la isla en todo un año. Entonces, ella reflexionó sobre el inconveniente de quedarse en el pueblo, donde todos los habitantes estaban unidos por las circunstancias de su situación, en una especie de comunidad familiar, que permitía y alentaba en tales ocasiones una crítica oral propensa a perturbar la tranquilidad de las recién casadas, y que preocuparía especialmente a Baptista en su extraña situación. Por tanto, inesperadamente, aceptó no desorganizar los planes de su esposo para el viaje de bodas, y se acordó que, como se había planeado originalmente, se trasladarían en el velero de un vecino a la metrópolis del distrito. De esta manera llegaron a Penzance sin dificultad ni contratiempo. Tras despedirse de Jenkins y su ayudante, que los habían llevado en la travesía, pasearon del brazo fuera del muelle, con Baptista en silencio, fría y obediente. Hedegan había planeado llevarla hasta Plymouth antes de regresar, pero no ir más lejos de donde habían desembarcado ese día. Lo primero que hicieron fue buscar una posada, y en esto encontraron una dificultad inesperada, ya que por alguna razón, posiblemente el buen clima, muchas de las más cercanas estaban llenas de turistas y viajeros de negocios. Continuó llevándola hasta que llegaron a una taberna, que aunque relativamente modesta, se encontraba en un lugar tan atractivo como cualquier otro del pueblo. Y esta, para su sorpresa después de la experiencia anterior, parecía estar vacía. El considerado anciano, pensando que Baptista tenía inclinaciones artísticas, aunque él carecía de ellas, había decidido que era muy deseable tener, en una ocasión como esa, una habitación con una buena vista, una expresión que había escuchado a menudo entre los turistas. Por lo tanto, pidió una habitación en el primer piso, con una ventana mirador que sobresalía precisamente para brindar tal panorama. La posadera, tras vacilar un poco, dijo que lamentaba que ese cuarto en particular ya estuviera ocupado. Sin embargo, el siguiente o cualquier otro en la casa estaba desocupado. «El caballero que tiene la mejor habitación la dejará mañana, y entonces podrán cambiarse a ella», añadió, al ver que el señor Hedegan dudaba sobre tomar la habitación contigua, la de vista menos favorecida. «Nos iremos mañana, y no la necesitaremos», dijo él.
Deseando no perder clientes, la posadera insistió con entusiasmo en que si él se empeñaba en tener la mejor habitación, quizás al otro caballero no le importaría mudarse enseguida a la que ellos despreciaban, ya que aunque no tenía vista, la habitación era igual de amplia. Bueno, si no le importa no tener vista, dijo Hedegan, con el aire de un hombre altamente artístico a quien sí le importaba. Oh no, estoy segura de que no le importa. Les prometo que tendrán la habitación que desean. Si no les molesta dar un paseo por media hora, podría tener la lista con sus cosas dentro y una buena merienda servida en la ventana mirador cuando regresen. Esta propuesta fue considerada satisfactoria por el entusiasta comerciante, y salieron. Baptista, nerviosa, lo condujo en dirección opuesta al paseo que había hecho el día anterior en otra compañía, mostrando en su rostro pálido, si él se hubiese fijado, cuánto comenzaba a arrepentirse de la decisión sacrificial que había tomado esa mañana para enmendar las cosas. Aprovechó un momento en que su esposo le dio la espalda para preguntar casualmente en una tienda si se había sabido algo del caballero que fue arrastrado por la corriente mientras nadaba. El dependiente le dijo, sí, su cuerpo ha sido arrastrado a la orilla. Y justo le estaba entregando a Baptista un periódico en el que pudo leer el encabezado: Maestro ahogado mientras se bañaba. Cuando su esposo volvió para reunirse con ella, podría haber continuado con el tema sin despertar sospechas, pero fue más de lo que la carne y la sangre podían soportar, y tras completar una pequeña compra, prácticamente salió corriendo de la tienda. ¿Qué prisa tan terrible llevas, mi querida?, dijo Hedegan apresurándose tras ella. No lo sé, no quiero quedarme en tiendas, jadeó. Y no nos quedaremos, dijo él. Con este tiempo están sofocantes. Volvamos a tomar el té. Encontraron la ansiada habitación esperándolos. Era una especie de combinación de dormitorio y sala de estar, y la mesa estaba elegantemente servida con un té fuerte junto a la ventana mirador, un ramo de flores en el centro y una silla de sala en cada lado. Ahí compartieron la merienda a la rojiza luz del sol poniente. Pero aunque la vista había sido reservada, sin reparar en gastos, exclusivamente para el placer de Baptista, ella no prestó atención alguna al exterior. Su mirada recaía tan a menudo en el suelo y en las paredes como en cualquier otra parte, y en la mesa tanto como en lo demás, sin ver nada en absoluto. Pero hubo un cambio. Frente a su asiento estaba la puerta, en la cual sus ojos pronto quedaron clavados como los de un pajarito ante una serpiente. Porque colgado de una percha, en la parte posterior de la puerta, había un sombrero como aquel, seguramente por su peculiar forma, el mismo sombrero que había usado Charles. La convicción se convirtió en certeza cuando vio un billete de tren asomando del cintillo. Charles había puesto ese billete ahí. Ella había notado el gesto. Sus dientes casi castañeaban. Murmuró algo incoherente. Su esposo se levantó de un salto y dijo: ¿No estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer? Sales aromáticas, dijo ella rápida y desesperadamente. En esa farmacia donde estuviste hace un momento. Él se levantó como el anciano ansioso que era. Tomó su sombrero de una mesa del fondo y sin notar el otro salió apresuradamente. Quedando sola, ella no apartó la vista de la parte posterior de la puerta. Luego tocó el timbre con un gesto espasmódico. Una criada con aspecto honesto y campesino respondió. ¿Un sombrero?, murmuró Baptista señalando con el dedo. Hay un sombrero aquí que no nos pertenece.
Oh sí, yo lo llevaré, dijo la joven con cierta prisa. Pertenece al otro caballero. Habló con cierta torpeza festiva y se llevó el sombrero de la habitación. Baptista había recuperado su compostura exterior. ¿El otro caballero?, dijo. ¿Dónde está el otro caballero? Está en la habitación de al lado, señora. Se mudó de esta para complacerla. ¿Cómo puedes decir eso? Lo oiría si estuviera ahí, dijo Baptista, lo bastante recuperada como para refutar lo que parecía una falsedad. ¿Está ahí?, dijo la chica con firmeza. Entonces es extraño que no haga ruido, dijo la ahora señora Hedegan, condenando a la joven con una mirada. No hace ruido, pero no es extraño, dijo la criada. De pronto, un temor invadió el corazón de la novia, como una mano helada posándose ahí, pues se le ocurrió que había una posibilidad de reconciliar la declaración de la muchacha con lo que ella sabía. ¿Por qué no hace ruido?, dijo débilmente. La sirvienta guardó un silencio y la miró. Si le digo, señora, ¿no se lo contará a la patrona?, susurró. Baptista lo prometió. Porque está muerto, dijo la chica. Es el maestro que se ahogó ayer. Oh, dijo la novia, cubriéndose los ojos. Entonces, ¿estuvo en esta habitación hasta hace un momento? Sí, dijo la criada, considerando que la agitación de la joven era natural. Y le dije a la patrona que no creía que debiera haber hecho eso, porque no creo que esté bien ocultarles tanto a los visitantes lo relacionado con la muerte. Pero ella dijo que el caballero no murió de nada contagioso, que ella era una pobre mujer honrada, esposa de un posadero, y que tenía que ganarse la vida mientras brillara el sol. Y como el caballero ahogado fue traído aquí, dijo, eso alejó a tanta gente que nos quedamos vacíos, aunque todas las otras casas estaban llenas. Así que cuando su buen hombre se encaprichó con la habitación, y ella había perdido buenos clientes y no se la daba, no era de esperarse, dijo, que permitiera que nada se interpusiera. No dirá usted que yo le conté, ¿verdad, señora? Toda la ropa ha sido cambiada, y como todos los trámites eran hasta mañana, cuando ustedes ya se hayan ido, pensó que no se enterarían de nada, siendo ustedes forasteros aquí. Los pasos de su marido que regresaba interrumpieron la narración. Baptista agitó la mano, porque no podía hablar. La sirvienta se retiró rápidamente, y el señor Hedegan entró con las sales aromáticas y otros remedios. ¿Te sientes mejor?, le preguntó. No me gusta el hotel, exclamó ella, casi al mismo tiempo. No lo soporto. No me sienta bien. ¿Eso es todo lo que te pasa?, respondió él algo molesto, siendo esta la primera vez que mostraba tal estado de ánimo. Por mi vida, Baptista, estas nimiedades son capaces de hacer perder la paciencia a cualquier hombre. Mandarme de aquí para allá, y luego cuando vuelvo, decir que no te gusta el sitio por el que he gastado tanto dinero y palabras para conseguir para ti. Por todos los cielos, es suficiente para... Pero no diré nada más por ahora, mi querida, aunque es demasiado esperar que tengamos que marcharnos de la casa a estas alturas. No encontraremos otro sitio tranquilo a esta hora de la tarde. Todas las demás posadas de la ciudad están llenas de gente bulliciosa de todo tipo, y aquí está tan tranquilo como la tumba. Quiero decir, como el campo. Así que quédate tranquila, ¿me oyes? Y mañana saldremos de la ciudad del todo, y tan temprano como tú quieras. La obstinación de la edad había, en resumen, vencido su actitud complaciente, y la joven no dijo más. El simple acto de decirle que en la habitación contigua yacía un cadáver que recientemente había ocupado la suya, podría, según parecía, haber sido suficiente,
sin necesidad de más explicaciones. Pero aludir a ese tema, por más que se disfrazara, era más de lo que la joven esposa de Hedegan tenía fuerzas para hacer. El horror la paralizaba. En aquella inesperada circunstancia, solo una cosa se presentaba ante su mente paralizada, que ahí estaba ella, condenada a permanecer en una espantosa cercanía entre el esposo muerto y el vivo. El bondadoso tiempo había retirado el evento anterior a 3 días del presente de Baptista Hedegan. Eran las 10 de la mañana. Había estado enferma, no en un sentido ordinario o definido, sino en un estado de fría estupidez, del que resultaba difícil despertarla siquiera para decir unas pocas frases. Cuando le preguntaban, respondía que se encontraba más o menos bien. Su viaje, como tal, había sido algo fallido. Habían llegado hasta Falmouth, pero ahí él cedió a sus súplicas de volver a casa. Esto no podían hacerlo sin volver a pasar por Penzance, donde se encontraban de nueva hora. En el tren había visto un periódico local semanal, y leyó ahí un párrafo que detallaba la investigación sobre la muerte de Charles. Se añadía que el funeral se celebraría en su ciudad natal el viernes. Después de leer esto, no mostró ninguna reticencia a entrar de nuevo en la zona trágica de los hechos. Solo pidió que descansaran en un alojamiento diferente al anterior. Y ahora, relativamente fortalecida y calmada, de hecho, una criatura más fría que cuando estuvo por última vez en la ciudad, le dijo al señor Hennigan que quería salir a caminar un rato, ya que tenían mucho tiempo libre. ¿A una tienda? Como siempre, mi querida. En parte para comprar, dijo ella. Y sería mejor que tú, querido, te quedaras descansando después de tanto andar, y que te relajes bien mientras yo salgo. Él aceptó y Baptista salió. Como había dicho, su primera visita fue a una tienda, a una de telas. Sin mucho esmero en la elección, compró un sombrero y un velo negros, además de un vestido de tela negra. Ya llevaba puesto un manto negro. Estos artículos se empaquetaron en un paquete que, a pesar de la oferta de la vendedora, la cliente dijo que se llevaría consigo. Cargándolo en el brazo, se dirigió a la estación de tren y ahí compró un billete para ir a Redruth. Así se vio que al recobrarse de su estado paralizado del otro día, mientras había decidido no destruir completamente la felicidad de su actual esposo, revelando la historia del difunto, también había resuelto entregarse a cierto, extraño, inconsecuente y femenino sentido de decencia, hasta el pequeño punto en que eso no haría daño a nadie. En Redruth bajó del vagón vestida con las ropas negras que había comprado, tras haberse cambiado en el compartimento vacío que había escogido. Las otras ropas estaban ahora en la sombrerera y el paquete. Dejándolos en la consigna, siguió su camino, y tras una atenta observación, alcanzó el lado de una colina desde donde podía verse el cementerio. Eran casi las 2. Mientras Baptista esperaba, una procesión fúnebre ascendía por la carretera. Baptista se apresuró a cruzar, y cuando la procesión entraba por las puertas del cementerio, ella se había unido discretamente a ella. Además de los propios familiares del maestro, el párrafo en los periódicos sobre su muerte por ahogamiento había reunido a muchos vecinos, conocidos y curiosos. Entre ellos pasó desapercibida, y con paso sereno siguió el camino serpenteante hasta la capilla y luego hasta la tumba. Cuando todo terminó y los familiares y curiosos se retiraron, ella se acercó al borde del hueco. De debajo de su mantón sacó un pequeño ramo de no me olvides y lo dejó caer sobre el ataúd. A los pocos minutos también se dio la vuelta y se marchó del cementerio. A las 5 en punto ya estaba de nuevo en Penzance. «Te has demorado una eternidad», dijo su esposo de mal humor.
Te di como mucho 1 hora, mi querida. Me llevó más tiempo, dijo ella. Bueno, creo que es inútil quejarme. Caray, te ves tan cansada y decaída que no tengo corazón para decir lo que iba a decirte. Estoy cansada y decaída, David. Sí lo estoy. Podremos volver a casa mañana con seguridad, espero. Podremos, y si Dios quiere lo haremos, dijo el señor Hedegan con entusiasmo, como si también estuviera harto de su breve luna de miel. El lunes por la mañana, como muy tarde, tengo que estar de nuevo en el negocio. Salieron en el vapor de la mañana siguiente, y por la tarde se instalaron en su propia casa en Hugtown. La hora en que llegó a la isla fue como si un peso material se hubiese levantado de los hombros de Baptista. Su esposo atribuyó el cambio a la influencia de las brisas locales tras el ambiente sofocante del continente. Fuera cual fuera la causa, ya instalada ahí, a unas pocas casas de la vivienda de su madre, recuperó en poco tiempo gran parte de su porte habitual, que nunca había sido muy expresivo. Aceptó su situación con calma y sonrió débilmente cuando sus vecinos aprendieron a llamarla señora Hedegan y decían que parecía destinada a convertirse en la líder de la moda en el pueblo. Su marido era un hombre que había ganado considerablemente más dinero en el comercio que su padre, y quizás la mayor abundancia de comodidades a su disposición, mayor que la que había tenido hasta entonces, no fuera sin efecto sobre ella. Pasó 1 semana, luego 2, luego 3, y siendo por encima de todo una joven que dejaba que las cosas siguieran su curso, no hizo nada en absoluto ni para revelar ni para ocultar los rastros de su primer matrimonio, ni para averiguar si existían posibilidades, que sin duda existían, por las cuales aquel apresurado contrato pudiera ser descubierto por quienes la rodeaban en cualquier momento inesperado. Mientras aún se encontraba dentro del primer mes de su matrimonio, y en una tarde, justo antes del atardecer, Baptiste estaba de pie en su jardín junto a la casa, cuando vio pasar por el camino a un personaje vestido con un abrigo negro grasiento y un sombrero de copa abollado, que aunque común en los barrios bajos de una ciudad, tenía un aspecto extraño. El vagabundo, como parecía serlo, la distinguió de inmediato. Sin sombrero ni abrigo, sus rasgos eran claramente reconocibles, y con un aire de sorpresa amistosa, se acercó y se apoyó en la pared. ¿Que no me reconoce?, dijo él. Ella tuvo un vago recuerdo de su rostro, pero dijo que no lo conocía. Pues claro, su testigo, señora. ¿No recuerda al hombre que estaba arreglando la vidriera de la iglesia cuando usted y su prometido entraron para casarse? Y el sacristán me llamó desde la escalera, y yo bajé e hice mi parte firmando mi nombre y ocupación. Baptista miró rápidamente a su alrededor. Su esposo estaba fuera del alcance del oído. Eso habría sido menos importante de no ser porque la boda que había presenciado ese sujeto no era la celebrada con el señor Hedegan, sino la del día anterior con Charles. He tenido una desgracia desde entonces que me ha dejado por los suelos, continuó su amigo, pero no quiero aguarle su dicha con los detalles. Sí, he visto cambios desde entonces, aunque no ha pasado mucho tiempo. Déjeme ver. Sería un mes la semana que viene, creo. Fue el 1 o 2 de agosto. Sí, así fue, dijo otro hombre, un marinero que se había acercado con una pipa en la boca, y sintió necesario unirse, ya que Baptista se había retirado para evitar seguir conversando. Porque esa fue la primera vez que puse un pie en el pueblo, y su esposo la tomó ese mismo día.
Se entabló entonces un diálogo entre los dos hombres al otro lado del muro que Baptista no pudo evitar oír. «Yo firmé el libro que los hizo una sola carne», repitió el vidriero en decadencia. «¿Dónde estará su buen esposo?» «Por los alrededores, en alguna parte, pero no los ves mucho juntos», respondió el marinero en tono confidencial. «Verá, él es mayor que ella». «¿Mayor? Jamás lo habría pensado por mi propia observación», dijo el vidriero. Era un hombre notablemente apuesto. ¿Apuesto? Bueno, ahí está. Podemos verlo por nosotros mismos. David Hedegan, en efecto, acababa de aparecer en el extremo superior del jardín, y el vidriero, mirando desconcertado del esposo a la esposa, vio que esta última palidecía. Aquel vidriero era un hombre perspicaz, demasiado como para prosperar por medios simples y rectos, y guardó silencio hasta poder leer más claramente el sentido de ese enigma, añadiendo solo con indiferencia: «Bueno, el matrimonio sí que cambia a un hombre, eso es cierto. Jamás lo habría reconocido». Luego miró de forma extraña a la desconcertada Baptista, y acercándose a donde podía volver a hablarle, le pidió que le hiciera un favor, ya que él en su día había hecho lo mismo por ella. Entendiendo que se refería a dinero, ella le dio algo, ante lo cual él le agradeció e inmediatamente se marchó. Había escapado a la exposición en esta ocasión, pero el incidente había sido embarazoso, y debió haberle sugerido a Baptista que tarde o temprano el secreto se filtraría. Tal como estaban las cosas, sospechaba que en cualquier caso no había oído lo último del vidriero. 1 o 2 días después, cuando su esposo había ido al viejo pueblo del otro lado de la isla, se oyó un suave golpecito en la puerta, y el digno testigo de su primer matrimonio apareció por segunda vez. Me tomó horas llegar al fondo del misterio. Horas, dijo con una mirada de profunda complicidad que hirió profundamente el orgullo de ella. Pero gracias a un buen intelecto lo he logrado. Ahora, señora, yo no soy un hombre que cuente historias, ni siquiera cuando las historias serían tan buenas como esta. Pero me voy de vuelta al continente, y un poco de ayuda sería como lluvia sobre tierra sedienta. Le ayudé hace 2 días, comenzó Baptista. Sí, pero ¿qué fue eso, mi buena señora? Ni siquiera para pagarme el pasaje a Penzance. Vine por usted, porque pensé que había un misterio. Ahora debo volver por mi cuenta. Y mire, sería muy incómodo para usted si su viejo se enterara. Tiene un genio raro aunque la quiera. Ella sabía tan bien como su visitante lo incómodo que sería, y el dinero de silencio que pagó ese día fue elevado. Sin embargo, tuvo la satisfacción de verlo embarcarse en el vapor y alejarse hasta desaparecer de la vista. Pero Baptista comprendió que el sistema en el que había caído, de comprar silencio, era fatal para su tranquilidad, sobre todo si debía continuar. Al no tener más noticias del vidriero, esperaba que la dificultad hubiese pasado, pero apenas había transcurrido otra semana cuando mientras paseaba se encontró con el mismo personaje en compañía de una mujer gorda que llevaba un bulto. «Esta es la señora, querida», le dijo a su acompañante. «Esta, señora, es mi esposa. Hemos venido a instalarnos en el pueblo por un tiempo, si conseguimos sitio». «Eso no lo lograrán», dijo ella. «Aquí no puede vivir nadie que no tenga privilegios». «Yo tengo privilegio», dijo el vidriero, «por mi oficio». Baptista siguió caminando, pero por la tarde recibió una visita de la esposa del hombre. Esta mujer honesta comenzó a pintar con colores intensos
la necesidad de mantener el secreto. «Intercederé con mi esposo, señora», dijo. «Es un hombre de bien si se le maneja como se debe, y le rogaré que considere su situación. Tiene usted una casa muy bonita aquí», añadió mirando alrededor, «y bien vale un pequeño sacrificio conservarla». La desafortunada Baptista evitó el peligro en esta tercera ocasión, como lo había hecho en las dos anteriores, pero tomó una decisión. Si volvían a atacarla, se enfrentaría a la revelación, aunque ahora sería peor que antes, tras haber intentado comprar silencio con sobornos. Sus atormentadores, sin creerla capaz de actuar así, volvieron, pero ella les cerró la puerta en las narices. Se retiraron murmurando algo. Pero ella fue a la parte trasera de la casa, donde estaba David Hedegan. Lo miró, inconsciente de todo. El asunto era serio, lo sabía bien, y más aún porque ahora le agradaba más que al principio. Sin embargo, como ella misma empezaba a comprender, el secreto era uno que inevitablemente saldría a la luz. Su nombre y el de Charles estaban indeleblemente escritos en los registros, y aunque solo había pasado un mes, era un milagro que la unión clandestina con ella no hubiera sido descubierta ya por los amigos de él. Así, impulsándose hacia lo inevitable, habló con Hedegan. «David, ven adentro. Tengo algo que decirte». Él apenas le prestó atención al principio. Ella había notado que durante las últimas semanas él parecía preocupado, como si algún asunto privado lo angustiara. Él respondió con un suspiro. «Sí, claro. Dime, querida». Cuando llegaron a la sala y cerraron la puerta, ella repitió débilmente. «David, tengo algo que contarte, algo que confesar. Me odiarás por haberte engañado hasta ahora, pero quizá el hecho de que te lo diga voluntariamente te haga pensar un poco mejor de mí de lo que lo harías de otra forma». «¿Confesión?», dijo mostrándose interesado por fin. «Mucho debes de tener que confesarme, querida. ¿Has estado tan poco tiempo en el mundo?». Ella vio que él no sospechaba nada, y eso hizo más difícil su tarea, pero continuó con firmeza. «Se trata de algo que pasó antes de que nos casáramos», le dijo. «¿Así?». «No mucho antes, hace poco, y tiene que ver con un amante». Titubeó. «Eso no me importa mucho», dijo él con suavidad. En verdad, tenía la esperanza de que fuera algo más. ¿Tenías la esperanza? Bueno, sí. Esto la impulsó al esfuerzo necesario. Me encontré con mi antiguo prometido. Me despreció, me reprendió, me desafió. Y fui y me casé con él. Veníamos directamente aquí para contártelo todo, lo que habíamos hecho. Pero se ahogó, y pensé que no diría nada sobre él, y me casé contigo. David, por la paz y la tranquilidad, he intentado ocultártelo, pero he descubierto que no puedo. Eso es, en esencia eso es todo, y tú jamás, jamás podrás perdonarme, estoy segura». Hablaba con desesperación, pero el anciano, en vez de ponerse pálido o violento, o de matarle en un arranque de indignación, se levantó de la silla y comenzó a dar vueltas por la habitación con una emoción casi extática. «¡Oh, qué buena suerte! ¡Qué bien resulta todo!», exclamó chasqueando los dedos por encima de la cabeza. «¡Ja! El nudo se ha deshecho. Veo una salida a mi problema».
Ella lo miraba fijamente sin pronunciar palabra, hasta que viendo que seguía sonriendo con alegría le dijo: ¿Qué quieres decir? ¿Lo haces para atormentarme? No, oh no, mi querida. Tu historia me saca del mayor aprieto que un pobre hombre haya vivido jamás. Verás, yo también tengo un secreto, y si tú no hubieses tenido uno que contar, nunca habría encontrado la manera de contar el mío. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es? Preguntó ella, con una visión totalmente nueva de las cosas. Bueno, es tremendo. El mío es tremendo, dijo él mirando al suelo y secándose los ojos. ¿Peor que el mío? Bueno, eso depende de cómo se mire. El tuyo tiene que ver solo con el pasado, y no me molesta. Verás, llevamos casados un mes, y no me choca tanto como si apenas lleváramos 1 o 2 días. Ahora bien, el mío tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Así que... ¿Pasado, presente y futuro? Murmuró ella. Nunca se me ocurrió que tú también tuvieras un secreto. Pero lo tengo, dijo él moviendo la cabeza. De hecho, tengo 4. Entonces, cuéntalos, gritó la joven. Lo haré, pero sé comprensiva. Te lo ruego, mi querida. Bueno, no era soltero cuando me casé contigo, no más que tú eras doncella. Así que como tú eras una viuda, yo era un viudo. Ah, dijo ella algo sorprendida. ¿Eso es todo? Entonces estamos bien equilibrados, añadió aliviada. No, no es todo. Ahí está el punto. No solo soy viudo. Oh, David, pero habla. Soy viudo, con 3 hijas, 3 muchachas robustas. La mayor es más alta que tú. No pongas esa cara de pasmada. Sucedió así. Conocí a la pobre mujer, su madre, en Pensas durante varios años. Y para no alargar la historia, me casé en secreto con ella poco antes de que muriera. Mantuve el asunto en secreto, pero se va sabiendo poco a poco entre la gente de aquí. Siempre he sentido que es mi deber traer a las niñas aquí y hacer algo por ellas. No había tenido valor de decírtelo, pero últimamente he visto que pronto te ibas a enterar y eso me tenía inquieto. ¿Están educadas?, preguntó la ex maestra. No, siento decir que han sido muy descuidadas. En verdad, muchísimo. Y por eso pensé que al casarme con una joven maestra de escuela, las enseñaría y las pondría en condición decente, y todo sin costo. Verás, ya están demasiado crecidas para ir a la escuela. Oh, Dios mío, casi gimió ella. 3 mocetonas a las que enseñar lo más básico y tenerlas siempre en la casa deleteando sus libros. Y odio enseñar. Me mata. Estoy amargamente castigada. Lo estoy. Te acostumbrarás a ellas, mi querida, y el equilibrio de secretos, el mío contra el tuyo, confortará tu corazón con un sentido de justicia. Podría mandar por ellas esta misma semana, y lo haré. De hecho, podría hacerlo hoy mismo. Baptista, me has librado de toda mi dificultad. Así terminó la conversación. Por lo que respecta a este asunto,
Baptista estaba demasiado aturdida para decir más, y cuando se retiró a su habitación lloró por la pura mortificación ante la doblez del señor Hedegan. Educación, lo único que detestaba, la vergüenza de engañar así a una joven esposa. Llegó la siguiente comida. Mientras estaban sentados, Baptista no permitió que sus ojos se dirigieran hacia él. Él no intentó traspasar su reserva, pero de vez en cuando miraba debajo de la mesa y se reía satisfecho con el rumbo de los acontecimientos. ¡Qué bien emparejados estamos!, decía muy a gusto. Al día siguiente, cuando llegó el vapor, Baptista vio a su marido correr para recibirlo, y poco después aparecieron en su puerta 3 muchachas altas, sin caderas ni hombros, menguando en estatura de la mayor a la menor como una fila de flautas de pan. Al frente de ellas Hedegan. Él sonreía amablemente a través de los grises flecos de sus patillas y barba, y volviéndose hacia las chicas dijo: «Ahora, adelante, y den la mano como se debe a su madrastra». Así fue como las conoció, y él salió dejándolas a solas. Al examinarlas, resultaron no solo poco agraciadas, lo cual habría podido perdonar, sino que poseían una dotación intelectual tan lamentablemente escasa que eran totalmente inadecuadas como compañía. Incluso la mayor, casi de su misma edad, apenas podía leer con dificultad palabras de 2 sílabas, y el gusto por vestir estaba más allá de su comprensión. En la larga perspectiva de los años futuros, no vio más que un trabajo penoso en su odiado oficio, sin esperanza de recompensa. Durante los días siguientes anduvo completamente desesperada, un ánimo poco prometedor para una mujer que no llevaba ni 6 semanas de casada. A sus padres no les contó nada. Ellos estaban entre los pocos conocidos de Hedegan que no sabían su secreto, y se indignaron al ver que le imponían a su única hija un hogar ya hecho. Pero ella no los apoyó en sus quejas. «No, aún no saben todo», decía. Así fue como Baptista tuvo el sentido suficiente para ver la justicia retributiva de este desenlace. Durante un tiempo, cada vez que surgía una conversación entre ella y Hedegan, lo que no ocurría a menudo, siempre decía: «Estoy desdichada y tú lo sabes, y sin embargo, no deseo que las cosas sean diferentes». Pero un día, cuando él le preguntó: «¿Cómo te caen ahora?», su respuesta fue inesperada. «Mucho mejor que antes», dijo con tranquilidad. «Puede que algún día me agraden mucho». Este fue el comienzo de una temporada más serena para el espíritu corregido de Baptista Hedegan. En verdad había descubierto, debajo de la capa de tosquedad y escasa articulación propia, que sus hijas no deseadas tenían naturalezas tan desinteresadas que rozaban la sublimidad. La dura disciplina que se les impuso en sus vidas jóvenes, antes de que se corrigiera el error de su madre, operó menos para aplastarlas que para elevarlas por encima de toda ambición personal. Consideraban el mundo y su contenido de una manera puramente objetiva, y su propia suerte parecía afectarles solo como la de ciertos seres humanos entre los demás, cuyos problemas conocían más que los sufrían. Este fue un modo de ver la vida tan completamente nuevo para una mujer de la naturaleza de Baptista, que su atención, que inicialmente se vio atrapada por ello, se convirtió en un profundo interés. Con pulsos imperceptibles, su corazón se expandió en simpatía con el de ellas. Las frases de su tragicomedia, su vida, que hasta ahora estaban confusas, se hicieron cada vez más claras con el paso de los días, que en la humanidad, ejemplificada por estas niñas, no había nada que detestar, sino muchísimo que compadecer.
Lo aprendió con el paso de cada semana en su compañía. Llegó a gustarle las niñas de exterior poco prometedor, y de gustarlas pasó a amarlas, hasta que ellas formaron un punto inesperado de unión entre sus propios intereses y los de su marido, generando al menos una amistad sólida entre una pareja cuya existencia había amenazado con no tener ni amistad ni amor.